Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de estas charlas financieras, un podcast de InvestMe, un podcast en el que hablamos de finanzas personales, hablamos de ahorro, hablamos de inversión. Hoy hablaremos de un par de temas muy interesantes. Hemos dividido el episodio en dos partes. Soy Pablo Tellería, asesor financiero certificado y relación con inversores en InvestMe. Y hoy me acompaña otro Pablo que traeré aquí al estudio. Eh, ¿Qué tal, Pablo? Encantado de saludarte. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Y primero que nada, pues agradecer a la posibilidad de poder conversar y tener una charla con vosotros y, bueno, y compartir ideas y conocimientos. Perfecto. Ahora pasaré a preguntarte quién es Pablo Escobar Fior, pero a mí me ha llamado mucho la atención y lo propuse al equipo de InvestMe hacer esta charla contigo porque es un divulgador financiero muy activo en LinkedIn principalmente, es Top Boy, además en finanzas, y hace publicaciones muy interesantes relacionadas con la historia del dinero y cómo ha ido evolucionando, incluso pues dinero, economía, muy vinculado al desarrollo social. Y luego también toca temas más de actualidad y de futuro, como puede ser todo el tema de la demografía y el sistema de pensiones, ¿no? Entonces, de eso se centrarán estos dos episodios de estas charlas financieras de InvestMe. Y entonces ahora sí, Pablo, paso a preguntarte quién es y qué hace Pablo Escobar Fior. Bueno, pues soy un economista, trabajo pues como pues, en la parte de finanzas, en la dirección de finanzas y demás, y esto es un hobby que vengo haciendo desde años atrás. Mucho es por interés, hasta diría propio, en el sentido de aprender cosas nuevas, lo que comentabas tú sobre la historia de las finanzas, y creo que es fundamental para poder aplicar y comprender el presente, porque como veremos hay muchísimas cosas que se van repitiendo y todo lo que veo, leo, escucho que pues me llama la atención, intento pues transmitirlo en unas líneas en LinkedIn, que es en la red donde estoy, en la única red donde estoy, y aquí vamos. Y es como decía, un hobby puramente personal. Estupendo. Y luego a nivel profesional, Pablo. Bueno, pues tengo, sí, pues carrera en direcciones financieras de bastantes años y demás. Vengo de Argentina, pues, estoy en España hace poco más de 20 años y he pasado por diferentes sectores, industrial, de servicios, consultoría, he comenzado como auditor, bueno, años de trabajo, o sea que muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues mira, te propongo comenzar un poco como un punto de partida, ¿no? A nivel cronológico, para situar también a la audiencia. Eh, Me gustaría que nos explicaras cómo surgieron las primeras formas de dinero, ¿no? De dinero y de banca, que también tienen mucha relación, ¿no? Es decir, antes que se inventaran las monedas como tal, o lo que conocemos hoy en día, ¿cómo surgen esas primeras formas de dinero? Vale, a ver, hay diferentes teorías, ¿eh? Vamos a simplificar e ir hay un hecho trascendental nos tenemos que situar 5.000 años atrás. Y, eh, y ahí, pues, la civilización sumeria pues, tiene mucho que aportar. Podemos hablar del dinero de mercancía, quizás de forma resumida decir de que había ciertos bienes que se terminaban utilizando como tal. Pues también estaba el trueque. Algunos historiadores son más pro o menos pro del tema del trueque, pero en el sentido de que, y en forma resumida podríamos decir, de que no había nada que se pudiese considerar como dinero. Entonces, se dan una serie de circunstancias, sobre todo la parte de las innovaciones que se dan en la agricultura por regadío. Mira tú cómo esto después conecta con la aparición del dinero, que hacen de que civilizaciones ya no tengas que ser siempre nómades y puedas asentarte en un sitio, ¿no? Entonces eso pues va creando lo que se podría denominar las primeras civilizaciones, las primeras polis, las primeras ciudades pequeñas, pero que podría llegar a hablar de más de 10.000 personas y demás. Y eso, cuando toda la parte de la agricultura, porque vamos a ver que todo el desarrollo inicial del dinero está ligado a la agricultura, cuando eso sucede, pues empiezan también a aparecer nuevas profesiones.
Y todo esto, repito, de forma muy resumida, ¿no? Pero aparece el artesano, esto, lo otro, se especializan las personas en otras tareas y no solo es con relación a la agricultura. Entonces, ¿qué sucede? Pues había que intercambiar cosas, ¿no? Lo normal y básico, de si necesito pan, pues, ¿por qué lo puedo cambiar? Si necesito tal cosa, y claro, si no hay una unidad de medida como tal, no hay ningún bien, pues esto se complica. Y entonces aquí el dinero lo tenemos que ver relacionados también con la aparición, porque no es casualidad, con la aparición de la escritura y lo que hoy podemos denominar contabilidad, que en ese momento podríamos decir registros, ¿no? En el sentido de que, pues de alguna forma, había que dejar escrito qué le prestaba o qué transacción se estaba realizando, ¿no? Y hay diferentes formas, siempre hablando de los sumerios, ¿eh? Y repito, son 5.000 años atrás. Y mucho antes, como tú muy bien indicabas, de la aparición del dinero físico como tal, como lo conocemos hoy, con las monedas. Pero digo que había que registrarlo. Había una cierta, aparece inicialmente la cebada como una cierta unidad de medida, que entonces ya puedo expresar, y el trabajo, pues esto equivale a tanto de cebada, había unidades específicas de medición de este cereal, y se empieza a dar todo este proceso de que hay que registrarlo, y entonces también aparece la escritura, y algunos medios de registros de que, bueno, pues mira, Pablo le ha prestado a Carlos tanto o ha hecho tal cosa y necesita o va a recibir tanto por su trabajo, ¿no? Lo que hoy para nosotros es muy habitual y usual, pues bueno, ahí empieza a dar comienzo. Después esto se va a ir perfeccionando con los siglos, pero es recién y para situarnos en el tiempo, en el siglo, o sea, -7 antes de Cristo, donde aparece en Lidia, lo que hoy es Turquía, pues las primeras monedas, ¿no? O sea, mira el cambio que hay de que han pasado diferentes medios como dinero, que representaban un cierto valor y permitían expresar en una unidad todo lo que podría transaccionarse, ¿no? Entonces, y ahí pues empieza también otra nueva historia, otra nueva era del dinero, que es de cierto respaldo, diríamos, por vía metales, ¿no? En este caso en particular en Lidia, aparecen como decía, las primeras monedas, una aleación entre oro y plata, y la cosa empieza a cambiar, porque esto favorece muchísimo la parte del comercio, ¿no? De poder tener una expresión de valor, no tanto como reserva, sino para poder transaccionar en el día a día. Y eso fue evolucionando y evolucionando y evolucionando. O no, porque la verdad, cuando te lo pones a... Bueno, es que, claro, al final esto que has comentado tú, ¿no? Es decir, como un medio un medio de intercambio, ¿no? Y no como una reserva, ¿no? O sea, como una reserva de valor, ¿no? Sino que ya en ese momento se utilizaba como un mero eh, instrumento de intercambio. Exacto, fundamentalmente así. Los sumerios también, hay otras características que a partir de contar con una unidad de valor, pues empiezan a aparecer. Aquí también tenemos que los templos, la religión ha estado muy ligada con el dinero hasta no hace mucho. Y aquí de una forma directa, ¿no? Los templos como centros cívicos, políticos, donde pues hasta se realizaban las custodias de la propia cebada, y facilitaban préstamos, aparece la idea del interés, de que el tiempo tiene un precio, que tiene un valor, y empiezan, hay registros de que se realizaban ciertos préstamos o comienzan a realizarse préstamos, que también aquí hay otra cosa que hoy nos parece muy usual, pero hasta hace nada, siempre estamos ligando, diríamos, todo esto entre personas, ¿no? Aquí no hay sociedades, no hay empresas, esto es muy individual, ¿no? Esto es relaciones entre personas y a veces
con el paso del tiempo aparece un intermediario que traduce la necesidad de la oferta con la demanda, ¿no? Lo que hoy hace la banca comercial, por ejemplo. Y es aquí, en 5.000 años atrás, cuando todo esto comienza y hay hasta registros de préstamos con interés simple, aplicación del interés compuesto, y son historias súper, súper interesantes que te explican y es difícil, que seguramente, obviamente para nosotros a día de hoy entender cómo esto sucedía 5.000 años atrás. Y mágico a la vez, porque ha dado inicio a muchas de las cosas que tenemos hoy en día y que para nosotros son habituales, Claro, ¿no? O básicas, ¿no? claro. Pablo, podríamos decir que en aquel entonces, digamos, esos templos, ah, en cierta forma se convierten, serían los primeros bancos, ¿no? Salvando un poco las distancias, pero podrían haber hecho esa función ya desde aquel entonces los templos. Sí, a ver, está más, hay diferentes teorías, algunos lo vinculan más también a las acciones, ahí sucedía todo, ¿no? Una especie de polis después en la civilización griega, donde había cierto control de las sociedades, así como mencionaba, los préstamos estaban ligados obviamente con la agricultura, y esto que pasaba, pues suponte que pues habíamos tenido una mala cosecha y necesitaba sembrar para la siguiente, pues entonces el templo, por ejemplo, o desde el templo se podía formalizar un préstamo y Pablo en la próxima cosecha pues devolverá esto que se le está prestando. También hay características peculiares a lo que conocemos hoy, ¿no? El interés pues solían ser fijos, el factor tiempo. Tuvieron que pasar también muchísimos siglos para que se empiece a considerar Claro, como tal. O sea, pues ahí había, depende de lo que se prestaba, pues había unos cánones fijos. La cebada, 22%, esto, tal. Pero bueno, no deja de ser el inicio de todo lo que hoy conocemos y que con el correr de los siglos se ha ido perfeccionando, ¿no? Y que, como y, comentaba, el siguiente salto, de forma resumida, pero sí es con la aparición de la moneda, aparece el dinero físico. exacto, es lo que comentabas tú en lo que es la actual Turquía, Así ¿no? es. En el año 7 antes de Cristo. Se puede decir, digamos, que en cierta forma se transforma aquel concepto abstracto, ¿no? De basado en deudas, a algo ya físico, algo tan Tangible, tangible. un valor El, intrínseco. el, y de hecho eso permite en el Mediterráneo, por ejemplo, el tema del comercio, ¿no? Aquí sale lo de los famosos búhos atenienses, ¿no? Después, exacto, después si seguimos en el eje del tiempo, pues en Grecia, sí, están los famosos búhos atenienses que han pues tenido su existencia durante casi más de 5 siglos y que lo mismo, que lo que hace es, como tú bien indicabas, favorecer en esa época el comercio en el Mediterráneo y con otras regiones y que potencia el comercio. No podemos entender el auge o el crecimiento del comercio sin el dinero. Y pasa a ser tangible y tiene un valor intrínseco que es el del propio metal, algo que se mantuvo durante muchísimos siglos en nuestra historia, ¿no? Y que ha tenido también, pues, historias buenas y historias no tan buenas, porque empieza todo el tema de la falsificación, algún uso no correcto, que es exactamente lo que sucede hoy, pero de otra Claro. forma, ¿vale? Pero si lo relacionas, no hay grandes cambios, ¿no? A ver, también hay que considerar de que, excepto excepciones en el tiempo, siempre quien ejerce el poder, pues ha tenido, diríamos, el monopolio, cuasi monopolio en la emisión del dinero. Y lo mismo sucedía en Grecia y demás. Durante la historia también hay fases donde escasez de metales pues ha provocado innovaciones o hasta sobreabundancia, como después podemos comentar, pero esto es mucho más reciente. Pero sí, ideas claves, metales, después civilizaciones, algunos se han orientado hacia la plata, otros han ido al oro, otros a aleaciones, otros al cobre y demás, ¿no? Pero fundamentalmente en estos tres metales es donde
sustentado, diríamos, el respaldo de el dinero. Algo que es hasta hace nada, ¿eh? Esto ya no es solo Nixon, porque creo que si vamos a vincularlo, como Es lo sabemos, que todos más o menos tenemos en la cabeza, pero para mí no es el 71, esto es Primera Guerra Mundial, muchísimo antes, y antes un poco también, ¿no? Pero que es otra forma, ¿no? Si lo tenemos que resumir es, primero, pues no había nada, nada a nivel de metales preciosos, nada a nivel de dinero, como tú decías, tangible. Luego hay monedas durante muchísimos siglos, comentaremos seguramente ahora el tema de los billetes y demás. Después tengo al metal precioso que respalda el dinero como lo conocemos hoy, pero con cierto teórico respaldo. Y pues hoy no tenemos nada en ese sentido. Siempre, 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 bueno, en economía es más que crítico, pues está el factor confianza, ¿no? Cuando eso claro, se rompe, pues adiós dinero, adiós idea de dinero, porque a la larga, desde sus propios orígenes, no deja de ser quizás el sistema de confianza, el mejor sistema de confianza que hemos creado las personas. Porque lo creo hoy en día en el dinero, porque tú, Pablo, también lo haces, y porque Juan lo hace, y porque Juan cree que Pablo cree, y tú, Pablo, crees que yo creo. ¿Vale? Si eso se rompe, pues otro es el cantar, ¿no? exacto. Y ahí, Pablo, también luego hablábamos de que, claro, todo viene muy relacionado al tema de inicialmente a la agricultura y tal. Claro, luego a partir de ahí comienzan a aparecer profesiones, ¿no? Relacionados ya con la parte financiera, ¿no? Creo que es a Exacto, partir de en Babilonia, ¿no? Que es cuando comienza un poco a lo exacto, que sí. sería un poco como estos primeros banqueros privados. Exacto. Sí, ahí volvemos un poco hacia atrás en el tiempo, pero sí, comienzan y es curioso, pues había familias siempre ligadas con el poder, de que comienzan a prestar, pero no de la forma que lo conocemos hoy, sino de una forma muy tradicional, fundamentalmente o inicialmente era su propio patrimonio, ¿no? Pero ha seguido todo un proceso. Si lo queremos simplificar, primero ha sido un tema de cambistas, de cambio, ¿no? Cuando empiezan o sea, mucho más adelante de lo de Lidia, empiezan a aparecer diferentes tipos de monedas. Claro, bueno, cuando te pones a comerciar, hey, ¿y esto qué vale con relación a esto? ¿No? Lo mismo que sucede hoy, dólar, euro, de otras formas, pero yo hoy, ¿y esta moneda, el búho ateniense, qué vale con relación a otro tipo de moneda? Entonces, surge la figura necesaria del cambista, que ve ahí una oportunidad, un negocio, y lo que hace, pues a cambio, obviamente, al igual que al día de hoy, a cambio de una comisión, pues establecía ciertos parámetros de intercambio, ¿no? Luego aparecen lo que hablábamos de financiadores, préstamos, fundamentalmente al consumo, ahí está registros de préstamos para bodas y demás. Y por último, diríamos, es la fase del depósito, ¿no? Es otra cuestión, pero sí es en todos esos siglos donde se va desarrollando los inicios de lo que hoy conocemos con la banca. En Grecia, pues, estaban ubicados cerca del puerto y hacían intercambios de monedas bueno, por eso lo que decía, ¿no? Siempre ligado con el propio desarrollo del comercio. Claro. Y luego el siguiente paso, por ejemplo, pues ya sería hablar de billetes, ¿no? Es decir, hay en un momento dado una necesidad de dejar de utilizar moneda con un metal y se pasa o se avanza o se crea una nueva, un nuevo paso adicional, ¿no? En esta historia del dinero, que es el nacimiento de los billetes, ¿no? Entonces, este concepto de papel moneda que luego pues ha generado muchos peligros con el tema de las devaluaciones, ¿no? Explícanos un poco, entonces digamos un poco Vale, por qué vamos a ver. nace Sí, los sí, claro. billetes. Sí, sí, es curioso. A ver, el primer billete que se tiene conocimiento es en China. Esto es dinastía Song, siglo X, para ubicarnos en el tiempo. Y ha sido privado. O sea, me explico. Comerciantes chinos ligados a cierto poder, pues logran emitir unos papeles
de colores, que serían más similares a lo que hoy podemos conocer como un pagaré, que curiosamente no tenían un precio fijo, o sea, no había un billete de 10, de 50, sino que cada uno le ponía lo que le ponía, y que inicialmente tenían respaldo en metales preciosos. Ahí hablábamos más del cobre, que esto surge porque escasea el cobre en ese momento en China. Entonces, la producción de monedas, diríamos, pues no cubría la demanda propia del auge comercial. Entonces, pues había que inventar algo y no tenía mejor idea que pues estos papeles a los cuales se les asignaba un valor que tenían en teoría cierto respaldo en metales preciosos y que se podían utilizar pues, para el comercio. Pues, ¿qué pasa? Siglo X hablamos. Se dan cuenta de que, bueno, hey, aquí existe un límite o no existe un límite. ¿Qué pasa si emito más de lo que tengo como respaldo? Obviamente, todos sabemos lo que ha pasado y pasa al día de hoy, aunque sigamos repitiéndolo, y pues se empieza a depreciar la moneda o la nueva moneda, el billete, con lo cual las autoridades chinas pues tienen que salir a su rescate, hacen algo similar, introducen una idea muy interesante que lo puedes vincular a lo que sucede hoy, que es el concepto del dinero programable, por ejemplo. O sea, hoy, si quien esté ha avanzado un poco con el euro digital y demás, pues una de las cuestiones es, hey, ¿qué pasa si programan el dinero y pierdo valor? Bueno, pues mira, en el siglo X lo han hecho. ¿Por qué? Porque cada 2 años había que intercambiar, esos así tenían un control de la masa monetaria, por definirlo de una forma simple. Entonces tenías que ir a cambiar este papel por el otro papel y te perdías una comisión. Sucede exactamente igual en cuanto a que se emite más de lo que había de respaldo y otra vez, pues, depreciación total del valor de los billetes. Ya son públicos, recordemos que fue un inicio privado, ¿ah? Y bueno, pues, ¿qué pasó? Pues China mantuvo las monedas durante muchísimos siglos. O sea, no ha habido billetes hasta no hace tanto tampoco, ¿eh? Siempre hablamos de historia, ¿no? Que hablemos de pocos siglos. Y ha quedado el billete ahí desaparecido o el primer intento. ¿Por qué? Porque en Europa estamos hablando a finales del siglo XVII. ¿Eh? Y tenemos que situarnos en Suecia. Y lo curioso es que lo inverso, ahí había abundancia de cobre, ¿vale? Y se utilizaba, entonces ibas al banco, pues había un banco específico, pero ibas al banco y pues se te daban un papel en resguardo de tu depósito. Pues más de lo mismo. ¿Qué pasó? Pues nos dimos cuenta de que, hey, la gente, quien depositaba, no estaba pues pidiendo los depósitos, o sea, el metal precioso, el cobre, todos los días. Entonces, pues, vale, pues si eso es así, pues yo puedo seguir emitiendo más de lo que tengo de respaldo. Vuelta al mismo. O sea, esto es, bueno, ya de los egipcios también hacían lo mismo, controles. Además, esto sucede siempre en economía, por más cuando quiero cambiar la relación de oferta y demanda, pues el mercado de alguna forma lo corrige, ¿no? A veces no de forma tan buena o son muy bruscas las formas y se producen descalabros económicos. Exactamente Claro. igual de lo que sucede hoy. Exactamente Sí, sí, igual. al final la historia, bueno, tú lo comentábamos, o lo comentabas al inicio, es importante para entender lo que está pasando hoy, pues al final entender de dónde venimos, ¿no? Exacto. Porque si no parece que todo, que esto sea un invento o la conducta humana sea algo de los últimos 50 100 años, pero no, no, hay muchísimos años para atrás y prácticamente esos patrones se repiten, ¿no? En cierta forma, es decir, la base de los patrones se van repitiendo. Hablando del tema de devaluación, creo que comentabas en alguna publicación que podríamos decir que Nerón en Roma sería un poco podríamos hablar de la primera gran devaluación intencionada, ¿no? Para financiar el gasto público. Exacto. Es lo Fíjate mismo. lo que ha Claro. pasado. Claro, ahí, ¿qué sucedía? Pues, como decía, el dinero tenía el valor, la moneda valía lo que valía el metal que contenía esa moneda, ¿no?
Y claro, ¿qué hacen? Dices, bueno, pues no tengo mucho más metales, ¿qué voy a hacer? Pues si tengo 27 gramos de plata, vamos a decir, la moneda, pues ahora voy a sacar la misma moneda y repito, es para explicarlo de forma simple, ¿eh? Pero con 20, no sé, 21 gramos. Perfecto, vale, pues puedo hacer con ese sobrante más moneda. ¿Qué pasa? Incremento la masa monetaria, el propio comercio, la propia actividad económica no lo necesitaba como tal. El dinero empieza a valer menos, la velocidad de intercambio del dinero se acelera y entramos ahí, sí, en devaluación tras devaluación tras devaluación. Y el siguiente emperador, pues lo mismo. Y es muy interesante analizar cómo ha evolucionado el Imperio Romano desde el punto de vista económico, porque muchas de las cosas que han sucedido se repiten hoy en día y se Claro. seguirán seguramente, espero que no, pero cada vez menos, pues repitiendo, ¿no? Y eso quizás es lo más interesante en mi opinión, de entender o de querer entender la historia, tanto de la economía como en este caso particular del dinero, ¿no? Porque somos personas, somos seres emocionales y por más que conocemos las reglas, pues siempre terminamos igual o muy parecido, o muy parecido. Claro. Bueno, luego se traslada a la historia de los mercados, por ejemplo, de los mercados bursátiles, que se van repitiendo frecuentemente los mismos patrones, ¿no? Las mismas conductas. Exacto, exacto. Y si seguimos, mira, en el tiempo, si podemos ir ahora, vamos un salto, siglo XIII. Italia, se empieza a producir otra cosa muy interesante, que es, bueno, los estados, las repúblicas italianas, por ejemplo, la de Venecia, pues necesitaba financiarse. O sea, expandir a nivel comercio y sobre todo, con el correr del tiempo, bueno, siempre estoy ligado al comercio y me faltó decir, pues a las guerras, ¿no? Porque el mundo vivimos y se vivió de la misma forma, ¿no? Y eso hay que financiarlo. Pues entonces ahí no tuvieron mejor idea que crear unos impuestos, diríamos, fijos, que a cambio le daban también otro papel, que es lo que hoy podemos decir que son bonos, era un cupón cero, para que entienda, pues te devolvían el valor nominal y de los intereses en un X periodo de tiempo. Y entonces ahí cuando ya no solo las personas quienes se financian, sino también los estados, algo que se mantiene 2026 y seguirá siendo así seguramente en el futuro, ¿no? Y, si y hay que irse unos siglos más cercanos, donde es muy, muy interesante el apogeo, diríamos, de los Países Bajos, ¿no? Estos hablamos principios del siglo XVII, donde tenemos, ahí se dan varios factores de lo que entendemos hoy como el inicio del capitalismo moderno, el surgimiento de las primeras sociedades comerciales, como también se representan hoy en día, ¿no? Como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que empiezan a dar cierto monopolio de rutas de comercio. Y eso es un boom que pudo crecer también gracias a que fueron muy adelantados en los Países Bajos y crearon lo que hoy conocemos como las bolsas de valores, en los mismos inicios. Hay bancos, inicialmente eran bancos de depósito, también ligados con operaciones de cambio, o sea que no solo, diríamos, aceptaban depósitos y, y los resguardaban como tal, pero no hacían préstamos, o sea, que había un coeficiente de caja, había un banco pues, específico en Ámsterdam, tenía un coeficiente de caja de 100, ¿no? Que es otras cosas que se suelen plantear a día de hoy en tiempos de crisis, ¿no? Por eso decimos siempre, no es igual, pero aquello de que rima y Exacto, tiene la historia lo va rimando. Al interesante. final hemos hecho como un viaje, es imposible sintetizarlo todo, evidentemente, en un episodio de media hora, pero realmente pues hemos hecho un viaje, nos has llevado a ese viaje muy interesante por la historia del dinero. Y cómo hemos pasado, comentabas tú que inicialmente pues algo que era privado, ¿no? Pasa luego a los gobiernos y luego al final pasa antes era privado entre personas, pasa a los gobiernos y luego cómo acaba con esto que explicabas tú de la creación
de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que es la primera corporación que cotiza en bolsa, ¿no? Como tal, como conocemos hoy en día. Y eso ya ahí entra en juego, pues la parte ya no solamente personal, la parte de gobierno, y si no cierras el círculo con la parte empresarial, ¿no? Con compañías. Eso. Y para otro capítulo queda todo el desarrollo de bancos centrales y demás, que también coincide que en sus inicios, en los primeros, fueron privados. Después pasa a ser público. Pero eso lo dejamos para un próximo encuentro. Da para mucho. Pablo, cerramos aquí esta primera parte. Fenomenal. Y invito a las personas que nos están viendo en el canal de YouTube o que nos están escuchando en las plataformas de podcast, pues que se permanezcan atentos porque habrá una segunda parte en la que ya daremos el salto, nos situaremos un poco en la actualidad y nos gustaría, Pablo, que nos explicaras otra problemática que nos encontramos, que es el tema demográfico y todo lo que eso puede suponer en los años futuros. Así que por ahora lo dejamos aquí y nada, nos vemos en la vuelta en el segundo episodio de esta charla con Pablo Escobar.